Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Hoy les vamos a contar acerca de un proyecto que es para reverdecer las ciudades y es un proyecto realizado por la arquitecta Claudia Pilar y Florencia Panisi, que nos acompañan, son de la Facultad de Arquitectura, y fue un proyecto de una becaria con su profesora, algo que nos introduce también al trabajo que se está haciendo en la Universidad Nacional del Nordeste, en este caso en la Facultad de Arquitectura. Muy buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y buenas noches a todos. Bueno, cuéntenos acerca de estos proyectos de investigación que se realizan desde la universidad. Bueno, nosotras formamos parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo dentro de un instituto de investigaciones de tecnología sobre el diseño ambiental del hábitat humano que se llama IDDAU, y en ese marco se desarrolla una serie de proyectos, todos enmarcados en la cuestión ambiental, en los objetivos de desarrollo sostenible, uno de los cuales abordó de forma directa Florencia Galizzi, que en dos ocasiones con este proyecto fue ganadora del trabajo de mejor becario, primero en unas cuestiones más teóricas y después con un prototipo más aplicable en relación a las envolventes verdes. ¿Qué son las envolventes verdes y por qué te interesaste en esto, Florencia? En primer lugar, lo que quisimos hacer fue abordar la temática de manera más general. Partimos de lo que es la envolvente verde, es decir, la piel que separa el ambiente interior y exterior de la obra. La misma puede ser aplicada de manera horizontal, vertical o bien inclinada, y esta es la versatilidad que ofrece este tipo de estrategias pasivas, lo que serían las estrategias de diseño. Lo abordamos primeramente desde una perspectiva general, o sea, analizando todas las posibilidades que se ofrecían en el mercado, y luego focalizamos en una en particular, lo que es el diseño modular. Creamos nuestro prototipo denominado Plantar y lo replicamos en escala real para analizarlo, y lo presentamos el año pasado en las comunicaciones y tuvo muy buena aceptación. Bueno, hay mucha gente que quizás conoce los techos verdes y hace un tiempo se empezaron a ver paredes verdes. Estamos hablando de agregar plantas de una manera diferente, ¿o de qué estamos hablando? Estamos hablando de agregarlo primeramente desde la función estética, pero también lo que nosotros queremos transmitir es las ventajas hidrotérmicas acústicas que tienen estas envolventes, porque es un paquete que colabora a mejorar el confort de los usuarios de manera térmica, es decir, disminuye el calor en el verano, acondiciona mejor en el invierno, y de manera acústica aísla mejor lo que serían los ambientes. Entonces, desmitificar la idea de que es solo algo estético, sino más bien algo para mejorar el confort. Claro, y aumenta la superficie verde en las ciudades. Aumenta la superficie verde, purifica lo que sería el oxígeno, disminuye las emisiones de gases del efecto invernadero, fomenta lo que sería la flora autóctona, y a la vez sería una buena estrategia para fortalecer la producción local, o sea, dar mano de obra a trabajadores locales. ¿Y qué dificultades plantea este dispositivo? Y en primer lugar nos enfrentamos ante la variable económica, seguido de lo que sería especializar la mano de obra para llevarlo a cabo, pero nada es imposible, digamos, o sea, a medida que lo hacemos a mayor escala, se van disminuyendo los costos, y esto permite aplicarlo a más ejemplares de la ciudad. Claro, pero quizás estamos hablando de costos en la realización, pero si uno lo piensa a largo plazo, esto también disminuye los gastos. Por ejemplo, se usa menos aire acondicionado, claro. Las superficies son, ¿no? Y todos los beneficios que tiene con relación al ambiente. Sí, incluso en muchos lugares está promocionado por los gobiernos locales a través de tasas de mejora o a través de distintos incentivos, es decir, que esa tendencia a reverdecer las ciudades está subvencionado o está incrementado por esas posibilidades. Y de hecho la ciudad de Corrientes tiene una ordenanza que permite los techos verdes, que podría, digamos, tener un mayor aplicación real en este contexto, es decir, que podría ser más difundido. Y básicamente también otro de los aspectos que vos comentabas era el tema de la impermeabilidad creciente en las ciudades, que estos espacios verdes empiezan a ser mitigadores de los problemas de grandes inundaciones pluviales que se generan por ese exceso de impermeabilidad de las superficies. Bueno, y se viene el fenómeno del Niño, así que vamos a empezar a ver de qué estamos hablando. Nos habíamos olvidado por estos periodos de sequía. Claro. Pero las ciudades van a sufrir seguramente en este periodo. Además de esa cuestión, digamos, técnica que estuvo nombrando Florencia, también hay aspectos psicológicos que el ser humano necesita reconectarse con el verde para estar en mejor bienestar, para estar en mejor confort, y desde ahí
poder ocupar las superficies construidas y reverdecerlas es una oportunidad muy concreta, dado que no está generando más espacio, o sea, no necesitamos más espacios, sino que ocupamos la misma construcción y que de hecho se puede ocupar en construcciones nuevas o en refacciones, en remodelaciones. Todo podemos hacer un pequeño paso hacia reverdecer nuestros contextos con estas superficies fotosintéticas activas que nos permiten, digamos, generar oxígeno y fijar el dióxido de carbono, que es uno de los principales gases de efecto invernadero. Bueno, muy importante la vinculación, ¿no?, que debe haber entre la universidad y los gobiernos locales, porque son los gobiernos locales los que pueden abrir esta posibilidad de subvencionar o de promover la realización de la concreción de este proyecto. Claro, la universidad es un puntapié que nosotros como becarios, ya sea en pregrado o después en el área de posgrado, tenemos que aprovechar y a partir de ahí empezar a utilizarlo, por ejemplo, en el ámbito privado o en el ámbito público, empezar a fomentar estas prácticas que muchas veces existen pero no se conocen, a difundir los resultados y los beneficios que traen aparejados los mismos. Claro, de a poco en el Estado, por ejemplo, se empieza a usar menos papel o se intenta usar menos papel. Esta sería una muy buena manera de justamente, ¿no?, de mitigar los efectos del cambio climático, de disminuir el uso de energía en aires acondicionados, que es las oficinas públicas. Pensemos la cantidad de oficinas públicas que hay y la cantidad de horas que están prendidos los aires acondicionados, como si se implementara, ¿no?, a través, por ejemplo, del gobierno en oficinas públicas. Esto sería una gran medida. El efecto demostrativo siempre es muy potente como mensaje, digamos. Si los edificios públicos de repente empezaran a tener como política ocupar estas superficies verdes, sin duda que la gente entraría más en contacto y podría involucrarse más, porque tal vez de forma individual las personas no tienen los medios o los mecanismos y necesitan esa inspiración a través de edificios emblemáticos a los que asisten o los que conoce o por ejemplo, donde trabaja o estudia, etcétera. Así que, como decía Florencia también, la innovación solamente es posible en la medida que se alineen esos tres sectores, el público, el privado y la investigación científico-tecnológica. Hay otros temas que me comentabas que también están trabajando con relación al ahorro energético o a aportar otras miradas para disminuir el consumo de energía. Sí, por eso justamente me confundí con fotosintético y fotovoltaico, claro, porque también estamos muy involucrados con esa temática de la generación de energías renovables. Estamos también muy comprometidos con el desarrollo foresto-industrial de la provincia de Corrientes, que tiene el recurso forestal más grande del país, a través de carreras de posgrado, investigaciones, etcétera, y también todo enmarcado, todo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible, que en este momento están muy como un elemento muy comprensible para la sociedad, y todas las actividades siempre tratan de enmarcarse en esos grandes paraguas que sin duda nos están alertando como sociedad de estas cuestiones que son cada día más acuciantes y más concretas. Por ejemplo, lo que hablabas de la sequía es algo donde empezamos a ver que el cambio climático es una realidad hoy en día. Claro. Florencia, entonces pudiste desarrollar un prototipo y ahora a partir de esto ¿hay algún paso que van a seguir o esto queda a disposición de la sociedad, este proyecto? Lo que hicimos fue desarrollar este prototipo, lo probamos en viviendas residenciales de interés social de la ciudad de Resistencia y luego procedimos, como bien mencionaba Claudia, a probarlo de manera gráfica en programas de gran complejidad representativos de la ciudad, por ejemplo, el shopping, Casa de Gobierno, Casa de las Culturas, porque son programas que los usuarios, los ciudadanos frecuentan, los tienen muy incorporados en lo que sería su día a día y transmitirían un mensaje si incorporamos este tipo de estrategias. Y a partir de ahí estamos en miras de continuar con lo que serían las pruebas para ir mejorando el prototipo, mejorándolo a nivel económico y, si Dios quiere y todo sale bien, poder ofrecer una mejor oferta al mercado. Claro, ¿y hay personas capacitadas, hay personal capacitado para poder desarrollar esto o hay que también hacer un trabajo en ese sector del trabajo, digamos? Y sin duda que la mano de obra en cualquier tema de innovación siempre es un aspecto a tener en cuenta y a desarrollar.
Incluso yo te hablaba del tema madera, también es un tema a tener en cuenta, la mano de obra, la capacitación. Y bueno, lo que tiene que traccionar es el mercado, dado que cada vez más considero que la sociedad está muy involucrada con el tema ambiental, digamos, por fin lo está viendo, y cada vez más las generaciones jóvenes está traccionando para que estas cosas se den. Y un edificio verde empieza a representar un aspecto visible de posibles estrategias que tal vez no son tan comunicables a la sociedad, que tienen que ver con la eficiencia energética, que tienen que ver con las energías renovables, que tienen que ver con un diseño ambientalmente consciente en distintos aspectos, pero que a veces son más difíciles de expresar de forma explícita a la comunidad. En cambio, el verde habla por sí mismo, digamos. Claro. Si uno quisiera hacer en su casa, empezar a probar, o ¿qué consejos le podemos dar? ¿Qué le podemos decir? Es un mecanismo complejo, pero quizás hay alguna posibilidad o algo que se pueda hacer, por ejemplo, desde la casa de uno. Claro, sí, o sea, existen distintas pautas a tener en cuenta. En primer lugar, dónde lo quieren ubicar, por ejemplo, qué tipo de asoleamiento va a recibir, y a partir de ahí empezar a jugar con el mecanismo que quieran adoptar. Existen distintos tipos de cables, de macetas, a través de paneles, y también empezar a considerar qué tipo de especies, de especies vegetales, el usuario quiere incorporar, desde el tipo de mantenimiento que va a realizar hasta el cuidado que le va a dar. O sea, si queremos algo que se autosustente solo y se mantenga, o sea, sin que el usuario tenga que preocuparse, lo que serían las grasas y suculentas son una buena opción, muy viable, y que con nuestras precipitaciones andan muy bien por sí solas. O sea, ahí ya desligamos responsabilidad y es un mecanismo más fácil de incorporarlo. Bueno, y ahí también hay otro conocimiento, ¿no? Que es el de la botánica. ¿Cómo hicieron para llegar hasta ese conocimiento? Incorporamos en lo que sería la investigación a ingenieros agrónomos que nos ayudaron con lo que sería la recomendación y las distintas especies a incorporar, y el sustrato, porque el sustrato, o sea, la tierra es lo que tiene el componente térmico que ayuda a disminuir el calor. Entonces fue un trabajo interdisciplinario donde no solo participaron profesionales de la arquitectura, sino también de agronomía, y después fuimos incorporando más. Claro. ¿Qué fue lo más complejo? ¿Cuál fue el obstáculo o el momento quizás del proyecto que más te costó? Construirlo nos costó, o sea, lo hicimos, si nosotros podemos hacerlo. Yo lo hice con mi papá, así que si lo pudimos hacer, cualquiera lo puede hacer. Construirlo y a partir de ahí empezar a establecer parámetros de medición, o sea, porque uno se entusiasma y quiere volar, digamos, pero hay que establecer distintos tipos de medición que bajen a la realidad del proyecto y que lo hagan más eficiente para que funcione, porque si no es un prototipo, o sea, uno solo, y hay que pensarlo a gran escala, de manera masiva. Así que eso fue el momento más difícil. Claro, dar el primer paso de bajarlo a la realidad, bajar de la teoría. Por ahí a los investigadores nos cuesta, estamos en la nube y cuesta bajar a la realidad. Dar ese primer paso fue lo más difícil, pero a partir de ahí se abrieron un montón de posibilidades que nos fueron entusiasmando. Además lo hizo en pandemia, así que tenía restricciones de compra de materiales, de cosas, así que realmente un mérito importante de Florencia. Pero básicamente el módulo plantar lo que está queriendo también es lo que vos estás preguntando: ¿cómo hace una persona común para tener un muro verde? No, digamos que no puede acceder a un sistema hidropónico, un sistema con riego, etcétera, y de alguna manera esta posibilidad de colocar un módulo preelaborado, prefabricado en una pared y ver qué pasa, ver de qué manera interactúa con el resto de la vivienda, qué mejoras genera y qué cuidados le lleva, etcétera, nos puede ser una manera de acercar a una persona común, no a un edificio en altura, no a una construcción de cero, el verde como disponibilidad inmediata. Bueno, como decía Florencia, ¿no? Hay una dificultad de los investigadores de llegar a implementar, a concretar los proyectos en la realidad,
pero también están muy sustentados en la realidad, en los problemas que se van planteando y que se van presentando, ¿no? Sí, las problemáticas surgen de la realidad, están siempre en la universidad pendiente de cuáles son los temas que le interesa a la sociedad, desde ahí siempre está conectado con esa dimensión y en todo momento hay un vínculo permanente con esta cuestión y siempre hay una intención de pasarlo a un plano concreto, una propuesta como el módulo plantar. A veces nos cuesta salir de nuestra rutina, pero cada vez más nos damos cuenta de que en la medida que sea algo tangible es más entendible por la sociedad. Y también, como decía Florencia, la visión de la cuestión ambiental, de cualquier aspecto de la cuestión ambiental, siempre es transdisciplinaria, multidisciplinaria, porque no se puede mirar desde una sola óptica. Requiere, convoca a que todas las profesiones, todas las disciplinas hagan su aporte. Así que esa es nuestra perspectiva. A veces es un poco difícil de lograrla, porque cada uno tiene sus obligaciones, sus tiempos, sus limitaciones, pero bueno, es una aspiración que se puede lograr en gran parte en la universidad, dado que tenemos disponible todas las disciplinas. Tenemos que hacer la gestión de llevarlo adelante. Claro, bueno, muchísimas gracias Claudia Pilar, Florencia Panici, por haberse acercado hasta aquí, hasta los estudios para contarnos acerca de este proyecto y seguramente las iremos consultando acerca de otros temas que van a estar investigando o que nos puedan con todo gusto. responder. La verdad que muchísimas gracias por el espacio, por difundir lo que hacemos y sobre todo devolverle a la sociedad tanto que nos da la universidad. Encontrar los mecanismos de vínculo para nosotros es fundamental porque nos debemos a la sociedad. La universidad es parte de la misma y tiene una fuerte necesidad de pertenencia a ese contexto. Muchísimas gracias, Florencia. Muchas gracias por el espacio. Estamos haciendo una pausa y ya seguimos en escenarios.